La paz es una actitud, una búsqueda, un camino. La paz es movimiento. Triguerio dice que paz es saber cuál es tu lugar en la vida y ocuparlo en armonía. El propósito de mi podcast es profundizar en qué es la paz y cómo lograrla para colaborar con la paz en la tierra. Para quienes no conocen, hoy vamos a conversar con Alberto Wang. Alberto Wang, yo lo conocí por la bioenergética, por la escuela de bioenergética, además de haber sido mi terapeuta durante 4 años. Y yo diría que eso es el nexo y el punto en común. Pero claramente a partir de ahí también se abren otros puntos en común, que también diría que la música y el arte nos une. Estoy de acuerdo, la música y el arte en general, poesía, danza, cine, muchas cosas. Sí, sí. Sí, así que me encanta que estés y como sabes, este podcast se llama La Paz en Movimiento. Creo que son tiempos en los que la paz es algo muy anhelado y a su vez poco logrado. Entonces, poder sentarnos a dialogar y pensar sobre esto y ver, porque son 3 letras con una implicancia enorme. Justo en el primer episodio yo estuve hablando sobre qué es la paz y te voy a compartir la definición que a mí más me gusta, entre miles que hay, que yo por lo menos estuve estudiando y explorando, pero hay una de Triguerio, que es un filósofo brasilero. Lo he conocido. ¿Lo has conocido? Sí. Qué lindo, mirá vos, qué lindo que lo hayas conocido. Bueno, él tiene una definición que dice que paz es encontrar tu lugar en la vida y habitarlo en armonía. Así que me gustaría saber qué es la paz para vos. La paz para mí es sentir que estoy haciendo lo que esencialmente soy. Sin ningún tipo de disfraz, sin ningún tipo de postura o impostura. La paz para mí es fluir sintiendo mi propia naturalidad. Cuando eso lo logro, siento una enorme paz. Y no es tan seguido, porque muchas veces me doy cuenta que me traiciono, que aparecen cosas que son impuestas por mí mismo, imposturas producto de la soberbia o de pretender algo que quisiera ser y no soy. Pero cuando fluye la autenticidad, siento una enorme paz. Qué linda síntesis. Y además de lo que te escucho, cuando fluye la autenticidad, entonces eso claramente es un sentir, ¿no? Es un sentir que también involucra un pensar. Pero, curiosamente yo diría, es un sentir y un pensar que están a la misma altura. ¿Por qué hago esta distinción? Pues nosotros vivimos en una cultura donde se valoriza muchísimo el pensar. Y el sentir está siempre como más desvirtuado frente al pensamiento. La racionalidad en nuestra cultura occidental tiene un peso exagerado. Es una de las razones por las cuales quedé fascinado con la bioenergética, ya que estamos, porque en realidad yo creo que la bioenergética es muy, muy necesaria en este tiempo para valorar nuestro sentir y ponerlo a la par con el pensar. Y es increíble cómo
cuando uno lee a Alexander Lowen, que podríamos decir que es el creador, ¿no?, de la bioenergética, después bueno, está toda la historia y demás, pero hablo de sus libros y él dice cosas escritas en el año 80, 70, 60, 50. y hoy tan actuales aún. Mm. Y a pesar de que hoy hay más conciencia de la importancia del sentir y de conectar con el cuerpo, sin embargo, todavía es tan importante recordarlo. Sí, yo siempre hago la mención de que lo primero que hizo Alexander Lowen fue ser profesor de educación física. O sea, fíjate con qué emocionalidad lo corporal se hacía presente. Mucho antes de ser médico, mucho antes de empezar a trabajar con bioenergética, él ya tenía una impronta frente al cuerpo, y el sentir era importantísimo para alguien como él. Y siempre nos decía, cuando hacíamos los talleres, que antes de preguntarle a un paciente o un cliente qué pensás, tratemos de preguntarle qué sentís. Esa síntesis lo pinta de cuerpo entero. Sí, sí, y está bueno para quienes no saben qué es la bioenergética, ¿no? Que desde ya que hay mucho para decir al respecto, pero para saber cuál es su foco, cuál es su objetivo, ¿no?, que es principalmente la conexión con el cuerpo de un lugar mucho más profundo. La conexión con el cuerpo y la lucidez del sentir que alimenta el pensamiento. Y ahí es donde... Ahí se entreteje cuerpo-mente. Sí, sí, sí. Y yo incluso agregaría, es imposible llegar a sentir la paz si uno no se conecta con su cuerpo. Totalmente de acuerdo. Tan importante, porque claro, si no es como está una paz ideológica, podríamos decir, ¿no? Pero no habitada. Exacto, exacto. La paz es algo que se habita, está muy bien dicho, es algo que se vivencia. Y todo lo que habitamos y vivenciamos a través de nuestro cuerpo tiene que ver con el sentir. Si bloqueo mi sentir, entonces estoy totalmente desconectado de una realidad que involucra sentir y pensar y accionar como consecuencia de un sentir y un pensar. Sí, en esa coherencia, En ¿no? esa coherencia. Es un juego tripartito. Pensamiento, sentimiento, acción. Me viene a preguntarte, ¿cuál es tu mirada, así ahora como mirando la humanidad? ¿Qué imaginás que sucede? Imaginás porque entiendo que no conoces de cerca, con personas que están concretamente en situaciones de conflicto, de guerra y demás, ¿no? ¿Qué podrá pasar con esas conexiones, con sus cuerpos y demás? O si tuviste alguna experiencia de cerca al respecto. La verdad que la tengo todos los días. Porque estamos hablando de la condición humana. Y la condición humana es muy compleja y yo diría por momentos indescifrable. Si empiezo con Caín y Abel, ya estoy hablando de miles de años, ya empiezo sintiendo que la condición humana no la termino de entender ni la
terminaré de entender jamás. En los mandamientos, que también tienen más de 5.000 años, hay un mandamiento que dice no matarás. Y digo, ¿por qué? Es necesario que haya un mandamiento. Claro. Es necesario que haya un mandamiento porque la gente mataba. Mataba a sus enemigos, pero también mataba a sus amigos o a su hermano. Y eso es algo que sigue pasando hoy. Sí, Hoy hay asesinatos múltiples entre hermanos. sí, No voy a dar ejemplos sí. Basta prender la tele innecesarios, para ver. claro. Bueno, un femicidio, por ejemplo. Pero claro, o sea, ahora la pregunta es, ¿y por qué ese desborde? ¿Por qué esa acción descontrolada que ciega a un ser humano o no lo ciega? Sí. En realidad no lo sé, pero que termina siendo una guerra. Más allá de que hoy en día tenemos que ser también muy claros en entender que las guerras existen también porque hay una industria detrás de las guerras. Sí. Hay que fabricar armas, si no los constructores de armas, los capitalistas que tienen un movimiento económico brutal a través de la construcción de armas, esas armas hay que venderlas y usarlas. Sí, claro. Con lo cual yo digo, bueno, es mucho más complejo que entender hasta dónde es un tema ideológico, hasta dónde es un tema político, hasta dónde es un tema social o hasta dónde es un tema económico. Pero bueno, vos me decís, la paz en movimiento. Yo digo, sí, es verdad, la paz tiene un movimiento, pero yo no diría que es opuesto al movimiento de la guerra, que sería una oposición. Sí. En realidad es algo muy complejo. Sabes que es curioso porque cuando uno busca definiciones, una de las definiciones que te da el diccionario es por oposición a la guerra, cuando la paz es mucho más. Pero sin embargo, muchas veces caemos, ¿no?, en definir cosas desde ese lugar, Sí, ¿no?, de binarias. oposición binario. Y El juego binario de que, bueno, a ver, si el opuesto a la paz es la guerra, yo digo, me quedo corto, es muy poco definible. Sí, sí. Y yo tengo algunas como preguntas guías, además de algunas específicas que quiero por conocerte, pero que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es si crees que la naturaleza humana es la paz o no. Sí. No, estoy convencido de que no. Sí estoy convencido de que es un objetivo que tenemos los seres humanos. La humanidad tiene un objetivo idealizado quizá de encontrar la paz, pero no está en la naturaleza de la condición humana. Lamentablemente. No, lamentablemente no está. Sí, claro, a ver, si miramos la historia, no tengo el número, pero sin ir más lejos, la cantidad de guerras que ha habido y que hay, son miles. Y si vamos a la prehistoria, ¿no?, que no conocemos, pero bueno, hay algún relato al respecto, el hombre ahí también era como que se defendía y atacaba, ¿no? Como que Mira, yo voy a decir algo que desconozco. Sí. O sea, quiero aclarar que no tengo elementos como para asegurar lo que voy a decir, pero yo creo que siempre existieron guerras, siempre, en todos los tiempos. Hay algunos momentitos donde se supone que había una cierta paz, pero es una suposición. Yo creo que es parte de la condición humana estar todo el tiempo en guerra con el afuera y con el adentro. Interesante eso, sí. Y como terapeuta yo digo, a ver, yo
estoy lidiando todo el tiempo con la guerra interna que provocan las angustias, los temores, los pánicos, los odios, las emociones desbordadas. Son guerras internas. Sí. Entonces, es un tema muy complejo, muy complejo. Está bueno esto de poder ponerle palabra y foco a esto de las guerras internas, ¿no? Que uno va lidiando consigo mismo, donde lograr ese estado, si hablamos de esa búsqueda de paz interior, pasa a ser algo que trabajoso, por lo pronto, ¿no? Como que algo que hay que dedicarle y eventualmente hay que pedir ayuda, porque, por ejemplo, uno va a un espacio terapéutico pidiendo ayuda para encontrar algo de esa paz, ¿no es cierto? Sí, todas las personas que golpean la puerta de un lugar terapéutico están padeciendo, padecen, sufren y golpean la puerta pidiendo ayuda porque el padecimiento es incontrolable. Sí, sí. Quiere decir que es parte de la naturaleza humana vivir también ese estado de padecer. Pareciera que sí. Sí, a veces, viste que, bueno, la Biblia habla como de este paraíso supuesto, que creo que es un símbolo, ¿no? Y a veces yo digo, uy, qué bueno sería regresar a ese paraíso que parece que está perdido, pero tan deseado. Y hay quienes creen que después, bueno, esta es otra conversación tal vez mucho más compleja, pero que después de la muerte habría ese paraíso. Anda a saber, ¿no? ¿Quién sabe? Es una hermosa ilusión. Es una hermosa ilusión, sí. Por lo pronto en este plano no vamos a tener esa certeza. En fin. Volviendo, para no irme tan lejos, te pregunto, y ya metiéndonos un poquito más en tu actividad, en tu quehacer y demás, me gustaría preguntarte si crees, que creo que ya lo contestaste, pero por ahí más específico, que lo que vos haces colabora con la paz. Esa es mi intención. No sé si lo logro. Bueno, tampoco quiero jugar una falsa modestia. Hay momentos en que una persona entra al consultorio, está muy angustiada, muy alterada, y después de trabajar con la palabra, con el cuerpo, con acciones, con posturas, se va del consultorio diciendo, la verdad que me ayudó muchísimo, me voy de otra manera, me siento con el cuerpo más relajado, con la mente más cristalina. Y hay una sensación de, sí, he logrado una pequeña ayuda. A veces dura unos minutos, a veces dura unos días, pero sí, mi respuesta es, yo intento llegar a esa ayuda concreta de sentir esa paz. E imagino que cuando lo podés reconocer que sucede y que el otro te lo devuelve y lo puede ver, a su vez a vos también es como una retroalimentación, ¿no? Donde si el otro también empieza a encontrar ese alivio, había un gesto, ¿no?, que hacías con las manos, así que te lo entiendo perfecto. A quienes escuchan y no ven, ¿no?, son como las manos como liberando y soltando, y hay algo y aparte la altura del corazón, ¿no? Como que aparece esa conexión más profunda y a su vez eso a vos también te da paz, porque te colaboran en el sentido que tiene lo que vos brindás. Y además porque genera empatía. Y si yo veo que una persona que me vino a pedir ayuda empieza a lograr un estado de más tranquilidad, de paz,
eso también juega empáticamente con mis necesidades de sentir esa paz. Y a veces eso es tan fuerte en lo empático que bueno, que nos despedimos con un abrazo donde los dos estamos fagocitando el encuentro que nos provocó esa paz. Lo conozco. Lo he sentido. Así que doy fe de eso. Aprovecho esto que acabas de mencionar porque me gustaría también hablar de cuánto del contacto humano que uno puede tener con un otro, otra, colabora también, ¿no? No sé cuánto, pero muchísimo. A ver, yo te voy a responder de una manera mucho más personal. Si yo agradezco enormemente las vivencias de mi infancia con mis padres, fueron los momentos en que me tocaban, me abrazaban, me acariciaban, los dos. Mi madre por ahí era como con más continuidad, mi padre no era tan continuo, pero en realidad lo que más agradezco haber recibido de ellos es la ternura. Y la ternura a través del contacto corporal, no una ternura... La ternura se siente, ¿no? Claro. Sí. Y siempre recuerdo a Fernando Ulloa, que fue mi terapeuta, y él habló y escribió mucho sobre la ternura y sobre la crueldad. Y una vez me acuerdo que en sesión me dijo, no hay mayor crueldad que la necesidad de un ser humano del contacto corporal y no recibirlo. Sí. Él decía, es esa necesidad de que te toquen con la mano, que te den contacto y calidez, que te den ternura y reprimir esa posibilidad es de una enorme crueldad. Especialmente hablaba de los niños, de los bebés, de los pequeños, ¿no? Claro. Los pequeños necesitan básicamente el contacto corporal. Sí. Y no un contacto corporal agresivo, sino tierno. Sí. Ternura es sinónimo de amorosidad. Sí, bueno, una de las cosas a ver, nosotros lo sabemos, pero interesante para alguien que lo escuche, que en bioenergética sea algo que se trabaja desde el minuto 1, es el contacto, la mirada, el toque, el abrazo. Sí, pero eso no pasa en todos lados. Lowen decía, ¿qué envidia me dan ustedes los latinoamericanos? Que se pueden tocar, abrazar y contactar. Lowen te ponía una toalla en el pecho para ponerte la mano. ¿Por qué? Porque si no, podía venir alguien y hacerle un juicio por haber hecho un contacto con intenciones eróticas. Entonces él decía, es tremendo, es bueno, es una forma, digamos, de reprimir el verdadero contacto corporal. Sí. Y decía, él era muy consciente de que los latinoamericanos teníamos una corporalidad afectiva y él se fascinaba cuando terminaba cada día un taller y todos los latinos nos poníamos a bailar. Y él miraba extasiado. Sí. Cómo bailábamos, cómo nos abrazábamos, cómo nos reíamos. Y los que no eran latinos, hacíamos talleres con europeos, por supuesto con norteamericanos y demás, miraban.
no se, No se contagiaban. no se involucraban. Ah. Les daba Pudor, pudor, vergüenza. yo qué sé. Se sentían que estaban haciendo algo que podía ser mal interpretado. Bueno, es interesante porque, claro, todo eso empieza a aparecer después, ¿no? El juicio. Esto está bien, está mal, ¿qué van a pensar? Si Exacto, si me exacto. abrazo con vos, vas a pensar que quizás yo quiero y en realidad por ahí es solo ese abrazo. Exacto. Eh, Poca gente sabe que Lowen dio talleres en distintos lugares del mundo y vino a Brasil y dio conferencias en Brasil. Yo tengo un video de una conferencia que él dio en Brasil y no llegó a Argentina, no logramos eso. Pero él estaba fascinado con claro. la gente de Sudamérica. Sí, es verdad que somos más espontáneos en eso. Y no le tenemos tanto miedo al cuerpo. Fíjate No. lo que pasa en los partidos de fútbol. Sí. Fíjate cómo es el afecto corporal entre los equipos argentinos y fíjate cómo son los equipos que Sí. son europeos, alguno que otro, o del norte. Sí. Y no, te estoy hablando de cómo celebrar un gol. Sí, hay una expresividad muy diferente, ¿no? Sí. Y por otro lado, cuán sanador es un abrazo, un contacto, o sea, de hecho en terapia, en el momento oportuno que suceda ese contacto, a veces permite liberar emociones que estaban ahí y fue un toque. Pasa que fue un toque en un momento adecuado, fruto de un trabajo que llega y ese toque disuelve esa coraza. Sí, exactamente. Y nosotros insistimos en usar la palabra coraza, que viene de corazón, de proteger el corazón Sí. de una manera rígida. Sí. Porque, bueno, usamos la palabra coraza para todo lo que de alguna manera es defensivo y es una protección frente a lo blando. Por eso vuelvo a la palabra ternura. La ternura, para mucha gente, es algo peligroso. Sí. Porque tal vez no sabes qué hacer con esa ternura, ¿no? Siendo más grande. Porque si tienen mucha coraza rígida, lo blando y tierno, provoca un pánico muy grande. Bueno, esto incluso se observa también en animales, lo ves en animales que están a la defensiva y demás, y cómo si uno logra ese toque y esa caricia, y ahí viene el poder de la caricia, cómo se va desarmando y uno se derrite, ¿no? Especialmente es interesante ver el vínculo con los caballos. ¿Qué pasa con el tratamiento tierno y cariñoso con un caballo? No digo con un perro y con un gato, con un caballo. Sí. También con un perro y un gato. Sí, pero está menos domesticado el caballo, claramente. Sí. Claro, y bueno, hay gente que detesta la doma conocida como agresiva y acompaña a un equino a través de un vínculo absolutamente afectuoso y genera absolutamente una vinculación muy tierna. Sí, de hecho existe la terapia de Sí, caballos. sí. Existen cada vez más técnicas, Sí. incluso hay muchas coaching a través de equinos. Sí, equinoterapia sí, y demás, sí. sí. Te quería preguntar algo que sé que vos sabés, pero me gustaría también tocar ese tema, que tiene que ver con, lo voy a decir en términos más coloquiales y no técnicos. Yo ya conozco la respuesta, pero bueno, busco que la desarrolles. Okay. ¿Cuánto crees
que el cuerpo cuenta de la historia de una persona? Bueno, el cuerpo nos cuenta sus propios cuentos. Empecemos por ahí, ¿no? Mi mente se cuenta algunos cuentos sobre los hechos que he vivido en mi historia y en mi pasado, y el cuerpo cuenta sus propios cuentos. Muchas veces lo que cuenta mi mente y lo que cuenta mi cuerpo son totalmente distintas las narrativas. La narrativa corporal tiene, a mi juicio, un talento enorme, y es que en la narrativa corporal no se puede mentir, no se puede inventar. Sí podemos interpretar la narrativa corporal, y a veces en esa interpretación podemos acertar o equivocarnos, porque muchas veces la interpretación de la narrativa corporal es una interpretación provocada por nuestra conciencia. Claro. Pero ayer vino una persona con un dolor tremendo en la zona lumbar que afectaba el ciático, algo que pasa bastante seguido. Muy frecuente. Muy frecuente. Sí. Y me decía, no sé, nunca me pasó. Y yo le decía, mira, es mucho más común de lo que vos crees. Y expliqué brevemente una teoría loweniana sobre qué pasa en la zona lumbar. Y la digo así rápidamente, sin entrar en detalles. Hay una energía que baja de la cabeza a los pies y hay una energía que sube de los pies a la cabeza. La que baja de la cabeza a los pies tiene que ver con el deber. Y la que sube de los pies a la cabeza tiene que ver con el deseo. Si lo tomamos dentro de lo freudiano, estamos hablando de superyo y del ello. Y cuando el deber y el deseo entran en contradicción, se quiebra en la zona lumbar, que es la mitad del cuerpo. Choca la energía y el cuerpo queda como inmovilizado. Muchas veces esos estados, a veces es, no sé, me agaché a agarrar una caja o no sé qué y me hice un movimiento, un crack, no sé qué pasó, no me pude mover, estuve una semana en cama, me tuvieron que infiltrar. Y yo digo, a ver, el cuento es, me agaché a levantar una caja, no flexioné como correspondía, hice un mal movimiento. Ese es un cuento. Pero si nos ponemos a investigar cuál era la situación vivida en ese presente, en esos días, cuál era la contradicción entre el deber y el deseo, van a aparecer otros cuentos. Sí. Y tengo un montón de anécdotas que ejemplifican lo que estoy contando. Con lo cual, el cuerpo nos da mensajes, el cuerpo nos dice a los gritos a veces lo que la mente no quiere entender, en qué situación de contradicción estamos viviendo o por qué hay algo que el cuerpo no me permite accionar, porque hay algo de la acción que no se concreta. Sí. Y digo, bueno, hay un cuento a través de la mente, hay un cuento a través del cuerpo, y hay un montón de cuentos que podemos interpretar con todo eso. No sé si te respondí, pero... Súper. Okay. Me encanta. Aparte, habiéndote escuchado y conociendo esto de lo que estamos hablando, me gusta escucharlo tan claramente expuesto y tan concreto, porque, a ver, creo que todos nos han pasado dolencias y cosas, y es
empezar a conectarnos con el cuerpo desde otro lugar y no tan desde un lugar de sacame este dolor y punto, sino es poder justamente escuchar qué me está contando este dolor, que sería como la gran diferencia, ¿no? Y creo que muchas veces, la mayoría, estamos en ese lugar de dame la pastilla que me saque el dolor y no me interesa conocer la historia que hay detrás. Exacto, Pero y obviamente en bioenergética decimos que donde hay un punto de dolor hay una historia que no está resuelta. Y hay que trabajar eso. Y sí. hay dolores que son crónicos. Hay personas que, yo qué sé, tienen un dolor en el hombro, en la espalda, en el omóplato, en el pecho, y que tienen años ese dolor y que es crónico. Sí, Y yo digo, bueno, por algo se instaló. sí. Y también muchas veces, que esto yo te lo he contado hace justo en algún café que tomamos, cómo también el dolor muchas veces puede llegar a venir a sanar algo muy profundo y que uno dice, ¿cómo esto? Sí, y a mí me pasó con el hombro y todo lo que me pasó a través del hombro, que yo venía trabajando un patrón que tenía, que estaba muy instalado y ese dolor, cuando me pasa lo del hombro congelado, finalmente me ayuda a como meterme de a fondo en eso y a desarmarlo. Entonces al principio fue qué horrible este dolor, pero hoy puedo decirle gracias. Y ahí es donde sucede para mí la magia, como decir, oh, y gracias cuerpo, porque es ¿Sí? tan sabio Y también. gracias por haber encontrado, después de tanto dolor, la paz. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Entonces, la paz en movimiento también tiene que ver con este proceso que acabas de contar. O sea, muchas veces hay que entrar en un movimiento adecuado, en un Sí, proceso que me permita atravesar el dolor hasta diluirlo, y después conseguir la paz. sí, es así. Creo que ese es el resumen de la búsqueda que podemos tener en diferentes espacios, particularmente en un espacio terapéutico, pero bueno, a veces es un multiespacio, ¿no? Porque creo que no es solo lo que sucede en la terapia, sino claramente lo que sucede En la vida. en la vida. Sí. En la terapia, sin duda, que es un espacio de conciencia acompañado muy particular. Bueno, la verdad que me encanta. Estoy revisando si tengo, así como estamos llegando al final. Eh, mm, Te voy a preguntar algo que, así como para ir como conclusión un poco, creo que nos invita, que es cómo podemos fomentar la paz. Creo que un poco lo dijimos, pero ¿qué se te ocurre que son algo que vos que le podrías recomendar a alguien? Alguien que no te conoce, alguien que no se escucha, quién sabe. Yo siempre repito que en el proceso terapéutico, en los procesos de terapia, muchas veces los terapeutas estamos ayudando a, a que las personas le encuentren un sentido a su vida. Encontrar un sentido a la vida es una tarea a veces muy complicada. Sí. Y hay muchísima gente que sigue viviendo por inercia, casi diría que confunde sobrevivir con vivir, y está como perdida, no le encuentra un sentido a su vida. Sí. Frente a la pregunta que vos me acabas de hacer, yo creo que es importante decir que no es lo mismo encontrarle un sentido a la vida dejando de lado la conciencia de estar en paz. Y hay gente que logra encontrarle un sentido a la vida donde
lo opuesto a sentir la paz está más vigente que nunca. Sí. Con lo cual, mi respuesta a tu pregunta es, tratemos de encontrarle un sentido a nuestra vida donde la fluidez de sentirse en paz con uno mismo y con el otro, con el legítimo otro, como decía Maturana, sea un proceso de vincularidad donde la paz sea esencial. Y entonces digo, bueno, tomemos conciencia y tratemos de entender que es una tarea muy, muy, muy fundamental. Sí. La vincularidad conmigo mismo y con los otros, buscando esa paz interior y exterior. Gracias, sí. Creo que es un desafío y es algo que nos desafía cotidianamente. Pero sin embargo, es verdad que cuando uno a lo largo de los años empieza a encontrar respuestas, ese sentimiento empieza a ser más consistente. Se hace carne. Sí. Jugando un poco con el cuerpo, Sí. ese sentimiento se hace carne y a partir de ahí se vivencia de una manera plena. Me encanta. Gracias. De nada y gracias por invitarme otra vez. Gracias, María. Un placer. Voy a cerrar con la piedra corazón que viene del Joshua Tree, del desierto de California. Es la piedra de selenita que me acompaña. Y con algo que encontré, que yo ya no sé, creo que lo encontré y no sé quién es el autor, pero lo voy a decir. Paz, peace, shanti, salom, paz para ti, paz para mí, paz para ella, paz para él, paz para nosotros, paz para ellos, paz para todos, paz para el mundo, paz en la tierra. Gracias.